Hola, muy buenas tardes. Este es tu Onda Club, una radio a tu estilo. Viernes 1 de abril del año 2022 y siempre en nuestro set principal. Lo vuelvo a decir, el mejor presentador de televisión de El Salvador y Centroamérica. No hay otro, como es el licenciado Sergio Méndez. Bienvenido, Sergio, una vez más esta tarde a tu Onda Club. Muy buenas tardes, estimado Víctor. Gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta. Sergio, pasan tantas cosas que a veces yo digo que Dios te dice las cosas con tiempo para que las vayas diciendo. Sí. Y hoy quiero hablar de un tema que es pues todo, un caso de todos los salvadoreños. Una ilusión se vuelve a opacar en el pueblo salvadoreño. Tú lo dijiste hace un año aquí, la selección salvadoreña no va a clasificar. Y pues ya tenemos resultados, ya hay clasificados, ya está Costa Rica que va, increíble, también va a pelear un repechaje, pero ¿qué le pasa al fútbol salvadoreño? Sí, no solamente lo dijimos acá, Víctor, y en su momento, como cuando hemos conversado sobre temas políticos, también la gente se abalanza, reacciona. Nosotros le dijimos claramente, señores, El Salvador no va a clasificar. Y entonces hay personas que simple y sencillamente por ese fanatismo mediocre que tienen, Víctor, no pueden entender con los sentimientos educados que se les está diciendo categóricamente sobre la base de los conocimientos de que no se va a clasificar a un mundial simple y sencillamente porque uno en esta vida no recibe lo que merece, sino lo que negocia. Y El Salvador no ha negociado absolutamente nada para poder estar en una justa mundialista, la tercera en toda la historia. Y es categóricamente la afirmación por cuanto estamos hablando que su servidor no solamente ha jugado fútbol, no solamente mi padre fue mundialista en México 70, sino en los Juegos Olímpicos, sino que además de eso, mis incursiones dentro de la pantalla chica fueron como narrador deportivo del Canal 4, en el cual narrábamos partidos de fútbol y obviamente con conocimiento de causa. Una vez dicho eso, porque hay que acreditarse para poder tener sobre la base de la mesa una posición para poder hacer análisis o juicios de valor sobre la base de nuestros conocimientos. Lo que sucede, Víctor, es que lo que pasa en la prensa deportiva es lo mismo que pasa en la prensa normal. Hay periodistas, pseudo periodistas, mediocres, casi en un carácter delincuencial, que se prestan para hablar bien de un gobierno o de un partido político, y eso no es de choto porque nadie se acuesta sin cenar. En el ámbito futbolístico, deportivo, también hay periodistas, Víctor, que se prestan para esto, que son cuerpos sin alma, y hablan bien o hablan mal, dependiendo, mesa que más aplauda, le mando a la niña. Y el pueblo salvadoreño, que queda básicamente al descubierto, es manipulable la mente por este tipo de personas que tienen una incidencia sobre el imaginario colectivo. ¿Por qué tú ves a líderes políticos que van a un estadio? Y que van a un estadio y que nunca han ido a un estadio y que se enfundan la casaca o la elástica de la selección arriba de toda la afición salvadoreña en un palco para tomarse fotos y que todo el mundo lo vea. Entonces ellos empiezan, Víctor, porque el fútbol es un producto nostálgico, el fútbol es un producto político, ellos empiezan a acariciar que ya casi están en el mundial, porque aquel líder mesiánico se plantó frente a la afición salvadoreña y ofreció incluso traer a Leo Ben Hacker como técnico de la selección, y también ofreció que iba a dar incentivos económicos a los jugadores que marcaran gol frente a otros equipos o selecciones, y que hasta prometió que iban a ir al mundial. Muestra de eso fue Elías Antonio Saca en su segunda oportunidad, que quería ser presidente. Esas fueron las promesas. Y cuando él fue presidente daba $5,000 del erario público de los salvadoreños a cada persona que marcara un gol, a cada salvadoreño. Perfecto. Una vez dicho eso, Sergio está en contra de los incentivos. Yo no estoy en contra de los incentivos, pero no deben de ser esos los incentivos. Los incentivos se deben de marcar porque el colectivo pueda llegar a obtener un resultado
y se dan premios como consecuencia de ir avanzando y clasificar a otra fase o clasificar a un mundial. Y dentro del mundial la FIFA también da incentivos. Tú sabes que con solo clasificar al mundial hay una bolsa de dinero para las selecciones. Y si tú vas avanzando después de los octavos, de los cuartos, de las semifinales o la final o ganar el mundial, también la bolsa de dinero va aumentando para las federaciones. Por lo tanto, debe de darse un efecto en cascada también para los jugadores. Esas son las clases de incentivos, pero no los que estamos, porque si no, entonces iniciamos en una dinámica de demagogia, de populismo barato, al más bajo nivel para todas las personas que nosotros estamos viendo y que se llaman jugadores. Listo. Una vez dicho eso, hace un año y fracción quizás dijimos, no vamos a ir al mundial. No vamos a ir, señores. Algo que tenemos que tener claro es que no vamos a ir. Y hubieron unos comentarios Sergio en Méndez ese no quiere a El momento, Salvador, eso no tiene nada que y ver. hubieron unos comentarios diciéndonos Atacando. que no, atacando. Sí, para variar. Pero ahí está el resultado. Y no es que estemos en contra de los jugadores de la selección. Es un momento, creo, Sergio, con tu experiencia deportiva también que has tenido, creo que es el momento de aterrizar y de empezar verdaderamente un nuevo proceso. No, Por la un proceso mapachada, de- la mapachada no va a aterrizar por más, Víctor, que le estés mostrando las pruebas y que le digas concretamente, se los dijimos, al cabo de 5 años que termine un gobierno, no terminan aceptándolo tampoco. Al cabo de un año ahora que hemos sido un verdadero fracaso y una debacle, no terminan aceptando tampoco. Pero después sí dicen, Sergio tenía razón. Después vienen Sergio y dicen, te- sí, era como, cierto lo lo que hicieron decía con Sergio. como lo hicieron también con tu servidor cuando estuvo Tony Saca, cuando llegó Mauricio Funes, que lo cuestionamos, Sánchez Serén, etcétera. Tiene razón, Sergio. Y me acuerdo de tus palabras aquí en este set principal cuando dijiste Honduras, El Salvador y Guatemala no van a clasificar. ¿Y quién fue el primero en la tabla el último en la tabla de posición? Honduras. Honduras. ¿Y quién es el segundo en la tabla de posición? El Salvador. ¿Y dónde está Guatemala? Ni aparece. Y tú dijiste el Triángulo Norte. No Sí. va. ¿Por qué? Porque uno es consecuente y le da seguimiento a los jugadores y a las ligas. Guatemala ha sido sancionado por la FIFA. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Porque la misma corrupción se enquistó. Ahí podemos Aquí ver va. Y aquí- la tabla de posiciones. Y aquí lo tenés claramente. ¿Quién es el número 1? El representativo de la hoja de Maple. Canadá. Canadá con 19 puntos, seguido del representativo de las barras y las estrellas con 18 puntos, seguido en tercer lugar por México con 17 puntos de la mano del Tata Martínez. Ahí me detengo, los tres países del norte. Los tres. Ahí los tenés. México ya no es el primero. No, México ya no es la potencia. La hegemónica. Hoy por hoy, pero fíjate que te voy a explicar una cosa. Es interesante, Víctor, porque ¿cuál es la diferencia de esos equipos? Un punto. Sí. México está a un punto de Estados Unidos. Estados Unidos está a un punto de Canadá, quien ya está clasificado, pero todavía hacen falta partidos. Entonces, básicamente, mira, la escalera es un punto nada más el que lo separa. Sí. Podemos decir que las 3 plazas están muy claras, ¿cierto? Ahora, Costa Rica, Víctor, con 12 puntos va al repechaje con Oceanía. Con Nueva Zelanda, creo que. ¿Sí? Va al repechaje, pura vida, May. Y el país canalero con 14 puntos. Panamá tiene una liga semiprofesional de fútbol. Explícame cómo está en el 4º lugar. Y explícame cómo El Salvador está en el penúltimo lugar con 6 puntos, cuando el primero en clasificar al Mundial en la década del 70 en Centroamérica fue El Salvador. Explícame cómo está ahora de penúltimo lugar. Pero hoy quiero que me expliques. Y va contra Honduras, que Sí. Honduras si le gana va a quedar pares, 6 y 6, Sí. pero por mayoría de goles Honduras puede quedar en penúltimo y El Salvador en último lugar, con una combinación de resultados. ¿Qué nos ha pasado del año 70 hasta ahora? Han pasado un montón de cosas, especialmente con el tema de la corrupción y particularmente con el tema de la afición salvadoreña. Es que mira, Víctor, la Federación Salvadoreña de Fútbol no son los únicos que tienen la responsabilidad en todo esto. La responsabilidad es el pueblo salvadoreño. ¿Por qué el pueblo salvadoreño nunca ha hecho una marcha para ir a manifestarse a la Federación Salvadoreña de Fútbol? ¿Cómo es que llega un presidente en la Federación Salvadoreña de Fútbol y dice, como Jorge Rajo en su momento, no, a mí me acaban de elegir, pero los amaños de partidos, los de atrás, yo no voy a investigar? ¿Cómo es que te dice, espérame, explíqueme cómo se come eso? ¿Cómo se come
que van a elegir a Michel Platini de presidente de la FIFA cuando es presidente de la UEFA, y él sale chispeado por los amaños de partidos con Joseph Blatter, Jack Warner de la ex área de CONCACAF y él de la UEFA. Explícame cómo ellos no se daban cuenta que Joseph Blatter andaba en la jugada. ¿Sabes por qué? Porque ellos andaban en la jugada también. Y habían llegado por ser sobalevas de los que andaban en la jugada. Y habían llegado precisamente para tapar las maleantadas de la... Y hasta lo que los Estados Unidos abren una investigación de corrupción en esos partidos de amaño. Ellos hasta eso iniciaron, hasta ese momento que ellos iniciaron la FIFA Gate, la investigación precisamente sobre los amaños de partido. Hasta ese momento es que nosotros nos dimos cuenta. ¿Qué pasaron con los amaños de partido aquí? ¿Y qué pasó con los jugadores también? Con Jorge Rajo vino y simple y sencillamente dijo, no, yo no voy a investigar lo del pasado. ¿Sabes por qué, Víctor? Porque simple y sencillamente a él lo eligieron para no investigar. Y le dijeron, mira, te vamos a elegir, porque nosotros tenemos los votos, pero olvídate de aquí para el pasado. Por eso es que cuando viene Estados Unidos y quiere poner orden, la presión debe de venir desde afuera, Víctor. Sí, como unas CICIES que la quitaron aquí, el presidente de la República. ¿Por qué el pueblo no? Porque no los de adentro, porque los de adentro que son mediocres, los políticos que son mediocres, todo mundo es chero de todo mundo. Y cuando tocas a un político corrupto, los demás lo acuerpan, porque dicen, es que si fregan a Víctor, después van conmigo. Y a mí eso no me conviene. Entonces los corruptos son amigos, tanto cuando hay dinero para repartir en los buenos negocios en contra del pueblo salvadoreño, como son amigos a la hora de que no, mira, es que si a Víctor lo tocan van con nosotros, pero tenemos que entregar a alguien para dar una muestra de voluntad. Alguien tiene que ser el chompipe de la fiesta, entonces lo vamos a entregar. Eso sucede en el fútbol y sucede en la política, porque el fútbol es político. Es política, Víctor, te lo voy a poner. ¿Nunca has visto tú cuando la afición salvadoreña va a ver un partido de fútbol o es el clásico Real Madrid-Barcelona? No se le olvidan todos los problemas económicos a la población. Sí. ¿Nunca has visto tú cuando llega un candidato a la presidencia y se pone la camisa de la selección, llega a un palco y empieza a saludar como quién? Como lo hizo Tony Saga, como lo hizo Funes o como lo hizo el presidente actual. ¿Nunca has visto? Y que toda la afición ya así, hoy sí, ya hasta ya siento el cambio yo. Hoy se vamos a clasificar. Hoy sí, con solo verlo, hoy sí, señor. Y el presidente actual lleva 3 años. ¿Y qué ha pasado con el presupuesto de fútbol? ¿Dónde está la mejoría de canchas? ¿Qué nuevas canchas ha hecho? Sergio. No sí, a eso llegó, sí, no fue parte de las promesas que hicieron. Y entonces la población salvadoreña añora que la suban a la voladora. La población salvadoreña añora, le encanta que lo chineen. Le encanta que le vayan a dar una vuelta en el Metrobús, en el tren de Occidente, Oriente para acá. Le encanta. No lo han hecho todavía, ¿verdad? Le encanta a la población salvadoreña que le digan lo que quiere escuchar. Le encanta que le vean la cara. Estas marchas que la población salvadoreña ha hecho en diferentes momentos en contra de este presidente, es lo que tuvieron que haber hecho en contra de Saca, en contra de Serén, en contra de Funes, para hacerlos retroceder en sus pretensiones. Y la afición salvadoreña, estas marchas, las tuvieron que haber hecho en contra de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Pero se la dejaron pasar porque los salvadoreños solo quieren criticar en Twitter y en redes sociales. Y quieren que los demás le hagan la plana. Ellos no se quieren complicar. El gran análisis de la afición salvadoreña y el gran análisis de los salvadoreños en política es irse carretera al Puerto de la Libertad con música tungun, 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 y ir oyendo la canción del pájaro picón, picón. Y cuando llegan al Puerto de la Libertad, pedir un balde de cerveza con boquita. Y ese fue el gran análisis. Cuando los políticos todos los viernes le suben el impuesto, hacen sus chanchullos todos los martes, en martes de endeudamiento en la Asamblea Legislativa. Esta semana fueron 80 millones de dólares para la Fuerza Armada. La semana pasada fueron 250 millones en préstamos. Esta semana ratificaron otros préstamos. Y la afición salvadoreña que viva soplándole la vieja. Que viva la flor, que la mía es la mejor. Sí. Y después del gran análisis allá abajo piden otro balde de cerveza y ese fue el gran análisis. Otro análisis. Por eso es que los políticos le silban la vieja a cada rato, sí, porque saben que después del primer balde se acabó. El café al tercer día se enfría. Sí. Sergio,
Pero allá andan unos ya comentando que el malo era el técnico, que unos jugadores no rinden. Sí. No, como tú lo dices, siempre se quieren lavar las manos. Sí. Aquí hay que cambiar esta federación salvadoreña, como lo dijo el hermano del señor presidente de la República. Hay que hacer cambios. Lo que pasa es que cuando tú escuchas cantos de sirena, voces altisonantes, hay que hacer cambios, entonces requiere la figura tan histórica y con tanta profundidad como la que los mexicanos señalan. Con esa, Víctor, con esa sapienza que los mexicanos tienen un dicho. Cuando tú ves a un político diciendo hay que hacer cambios y que no tienen injerencia, es aquella frase acuñada por los mexicanos: hazte para allá para que yo me siente. Se lo voy a volver a repetir: hazte para allá para que yo me siente. Los partidos políticos, si tú te has fijado, vienen y pierden unas elecciones o sacan menos diputados. Hay que hacer cambios. Y como primer cambio voy yo. Como primer cambio voy yo. Nos vamos a renovar. Y como primer cambio de renovación voy yo, que tengo como 40 años de estar en el partido. Por la experiencia. Ahora en el fútbol, cuando tú escuchas a gente, hay que hacer cambios, es porque le quieren caer encima. Y ocuparlo como un instrumento político también, porque el fútbol es un producto nostálgico. Yo he estado en Estados Unidos narrando partidos de fútbol y yo veo a la mapachada en Estados Unidos aplaudir y van al estadio a ver al Águila, a ver al Santa Tecla, a ver a la Alianza, a ver a los del circuito de privilegio de la primera división, por más que anden en la calle de la desgracia. Porque el pueblo salvadoreño, al ver un salvadoreño, cree que es parte del pueblo salvadoreño y añoran el terruño bendito. Cuando tú ves a una orquesta que van a tocar música a Europa y se llena porque casi empiezan a llorar. Ya que no sirve la orquesta. Claro, y no sirve. Entonces, eso es lo que ellos añoran y eso es lo que está sucediendo. Entonces, recuerdo una vez a René Mario Figueroa, ex ministro de Justicia y Seguridad, cuando viene él y dice: mire, están saliendo los presos después de 2 años que la ley establece por falta de traslado de reos. Yo pido que me manden a mí como ministro de Justicia y Seguridad la facultad que tiene en la ley secundaria orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y que me manden a mí el traslado de reos, pero que también me manden el porcentaje de dinero. Lindo. Y en aquel entonces recuerdo al ministro de Justicia y Seguridad decir: mire, hay una casa donde están cuidando a unos reos que salieron, los policías. ¿Cómo es posible que esos reos tengan arresto domiciliar? Esos policías podrían estar cuidando las aulas, los colegios, podrían estar cuidando los centros comerciales. ¿Te acordás que dijo eso? Sí, recordame si René Mario Figueroa también terminó con arresto domiciliario en su casa y con policías. Sí, ¡lindo El Salvador! Ahí no pidió que pero a la gente le encanta que le metan argumentos, le encanta a la gente que le vean. Sergio, quiero que hagamos un repaso. Y no que le metan uno, que le metan 2 argumentos, le encantan a la gente que le metan. Y está feliz todavía. Y está celebrando. Bien lindo. Y después viene otro con diferente nombre y lo vuelven a subir a la voladora y lo baja. Sí, así como hizo Osaka. Después vino Funes, después vino Serén, después, y la gente encantada. La gente es la misma película con diferentes actores. Producción nos ha preparado un rodaje de los últimos partidos de las eliminatorias de CONCACAF y para que hagamos un análisis. Hubieron buenas selecciones. Sí. También ha salido un par de jugadores buenos. Ahí podemos ver ya a uno de los mejores porteros de Centroamérica. Sí, Keylor Navas, definitivamente exjugador del Real Madrid y ahora del Paris Saint-Germain, jugadorazo tremendo. De hecho, allá en el Parque Los Príncipes yo tuve el gusto de verlo jugar a Keylor Navas. Para mí, sinceramente, bajo el representativo de Centroamérica, de los Ticos, pura uva, May, se enfrentaba precisamente con su similar en el Coloso de Montserrat. Los salvadoreños entonando las sagradas notas del himno nacional como los actos protocolarios previos precisamente al partido en Comento, ondeaban las banderas,
los ánimos frente a una escuadra de Costa Rica que simple y sencillamente llegó a sacar el resultado. Byron de la Tamaca mano es el que más del director partidos jugó en técnico esta Hugo eliminatoria. Pérez, claro, Mario González, José Villalobos, Roberto Domínguez, Kevin Santamaría, Alexander Marín, Cristian Martínez, Jairo Enríquez, Brian Landaverde, Kevin Reyes, Cristian Gil, nacionalizado, Sí. y Brian Tamacas con el dorsal número 21, son los jugadores que mandaba Hugo Pérez y que saltaban al engramiado del estadio Cuscatlán. Costa Rica se presentaba su alineación de los 11 titulares con Keylor Navas, Juan Pablo Vargas, Casey Fuller, Celso Borges, Kendall Watson, Brian Oviedo, guay, Brian, tremendo, Sí, Francisco Calvo, Jetsin Tejeda, Alfonso Martínez, Anthony Contreras, Joel Campbell, el delantero con el dorsal número 12, de la mano del técnico Luis Fernando Suárez, saltaban al engramiados. Aquí el árbitro se llevaba el gorgorito a la boca y daba el pitazo inicial de Costa Rica. Precisamente había ganado la posibilidad de mover la número 5 y así se daban en el transcurso del partido 0-0 hasta ese momento, un minuto 45, veían las embestidas que tenían el equipo de centroamericano de Costa Rica, llegaban al área de los grandes acontecimientos y por supuesto la defensa salvadoreña multiplicándose para poder repeler el ataque contundente que estaban manteniendo los ticos sobre el arco nacional. Sergio, para muchos dicen que el arbitraje nos afectó mucho en varios partidos. No, eso es parte de la mediocridad. Es la mediocridad, ¿verdad? Simple y sencillamente, un arbitraje puede ser simple y sencillamente malo, pero esto no puede definir si tú te has preparado y sos contundente. Nos hace falta un Papo Castro Borja. Por supuesto. Jorge González. Por supuesto, un Ignacio El Toto Díaz Arce, nos hace falta un Tabudo Méndez. Un Fernando Lazo, un Mon Martínez, un Chamba Mariona. Un Pajarito Hueso. Un Pájaro Hueso, un Zapata. Ninón Osorio, un Pelé Zapata, un Russo Quintanilla, un Gualberto El Pulpo Fernández. Nos hacen falta, sin lugar a dudas, jugadores como esos. Un Mauricio Cienfuegos. Sí, o un Mauricio Pipo Rodríguez, que ya no volvieron a salir. Sí. Vea usted el salvadoreño, vea usted acrobática postura, la del jugador tico y cómo aprovechaba esa melé dentro del área y una pelota suelta dentro del área y que marcaban Brian Ruiz, mira, sí, exjugador del Hertz, ahí lo tenía. O sea, la banca de lujo de los ticos jugando en Europa. Los ticos son los que mejor representación han tenido en Italia 90. Y el que mejor papel ha tenido un mundial, claro, de Centroamérica. Italia 90, sí, claro. ¿Qué le pasará? ¿Qué tenemos que hacer a partir de ahora? ¿Qué tenemos que hacer o qué tendríamos que haber hecho años luz? Sí. Simple y sencillamente tener verdaderos procesos, invertir en las fuerzas básicas, construir buenas canchas de fútbol, no hay infraestructura, y han venido presidentes de la nación salvadoreña que han prometido cualquier cosa que se te puede celebrar. Pero no se ve nada. Nunca han hecho absolutamente nada por el país. Y pasa un mundial, pasa otro. Sí, al contrario, ponen reserva de pero información. a Qatar se van los políticos. Ponen reserva van de información a ir los políticos para no dar a conocer en qué están invirtiendo el dinero. Sergio, pero a Qatar se van a ir los políticos. Por supuesto que ellos van a ir. Y El Salvador va a ver el mundial, pero desde la casa, desde la televisión. Canadá ha mejorado en esta eliminatoria porque se puso a la par de los grandes, como podemos decir, México. Sí, Canadá siempre ha tenido buenos equipos de fútbol. Lo que sucede es fútbol que simple, se le ve a Canadá. Sergio. Lo que pasa, siempre ha tenido muy buen equipo de fútbol. Yo recuerdo aquellos jugadores como Alex Bunbury y John Pesquisólido, de la mano del técnico Boulen Arducci, jugadores extraordinarios. Lo que pasa es que hay ciclos y hay procesos. Muy probablemente México ahorita vaya en tercer lugar. El próximo partido lo ganen y vaya a pasar a un segundo lugar. Pero México, hoy por hoy, de la mano del Tata Martino, ex técnico de la selección de Argentina albiceleste y ex técnico del Barcelona de España. Sí, muy probablemente no obtenga la contundencia o los resultados. Pero ojo, México en los mundiales se crece. México en los mundiales se hincha. Sí. Y México no es lo mismo en una eliminatoria que en un mundial. México realmente es intratable, es soberbio a la hora de encarar. Y los partidos de fogueo que se van a venir a continuación
ya México clasificado, van a ser un México-Holanda en el Azteca, van a ser un México-Argentina, México-Italia, que quedó, Italia no clasificó, va a ser probablemente un México-España, así de tú a tú, un México-Brasil de sparring. Sí. Esos son, y aquí lo tenemos, mira, precisamente el otro partido que se dio contra El Salvador visitando el Coloso de Santa Úrsula, que he tenido el gusto de estar en partidos de fútbol en el Estadio Azteca. Ese 2-0 le salió barato a El Salvador. Le salió baratísimo, por supuesto. El Salvador se pudo haber traído una camándula de goles interminables, primero porque dentro del terreno de juego México fue superior. Hay que decirlo claramente, ¿verdad? De la mano del Tata Martino. Sí. Mira cómo trasladan con esa idea, mira, una falta innecesaria del jugador salvadoreño, ¿verdad? Frente al cuadro azteca. ¿Por qué? Ahí lo pudieron haber marcado de amarilla si hubo un contacto y obviamente el reglamento de FIFA, la disposición dice el que diera o intentara pegar. Y puedes ver el césped. Sí, por supuesto. Yo he tenido el gusto de hacer el tour. Tiene 4 entradas el estadio mexicano, el Coloso de Santa Úrsula. Y por supuesto, México no tiene nada que envidiarle a las canchas de Europa. Y yo he estado en diferentes canchas de Europa, como la del Barcelona, como la del Real Madrid, o como incluso la del Parque de los Príncipes del Paris Saint-Germain. Y no tiene absolutamente nada que envidiarle. O sea, para empezar, la capacidad del Estadio Azteca, para tener una idea con relación al estadio salvadoreño, que es el estadio del Coloso de Montserrat, le caben 30,000 personas aquí, menos el 10% que la FIFA está pidiendo. Al Azteca le caben 130,000 almas, 100,000 personas más de lo que le caben al Cucatlán, solo para que tengan una idea nada más. Y yo que le di seguimiento a la Liga Mexicana, cuando era narrador deportivo del Canal 4, no solamente narraba la Liga Mexicana o la Premier League inglesa o la Liga española, sino que también llevaba el resumen de la Liga Mexicana. Memo Ochoa, por supuesto, que fue una verdadera, este fue el cancerbero salvadoreño, sí. Pero Memo Ochoa, del lado de México, le dio una garantía tremenda debajo de los 3 palos, como un cancerbero de experiencia y haber militado en diferentes equipos como las Águilas del América en México o en Europa. Pero él llamó previo al partido, con el micrófono en mano, Memo Ochoa, al fair play, que por favor guardáramos a la afición salvadoreña, guardaran las providencias del caso. Vea usted, esta jugada es interesante, la vamos a ver, tiro de córner, cómo con esa técnica de golpeo llega muy bien, le gana la espalda al defensor salvadoreño con ese potente testarazo. El cancerbero salvadoreño excepcional, jamás llegó la defensa salvadoreño, le dieron más facilidades que la Curazao a ese jugador mexicano, no y llegó precisamente con ese olfato de gol este jugador con el dorsal número 21, llegó precisamente a conectar en primera instancia, luego del remate y multiplicarse el cancerbero salvadoreño, a conectar con la número 5 y a poner el categórico 2 goles por 0. Sergio, podemos decir que los jugadores de nuestra selección los podemos llamar héroes, porque a pesar de deficiencia, falta de recursos, falta de apoyo, etcétera, falta de procesos, por lo menos esta selección nos salió goleada de Santa Úrsula. Sí, Víctor, le podemos llamar al final que han hecho un buen papel. ¿Tendrán la culpa los jugadores? No, mira, los jugadores realmente tienen la culpa en muchos aspectos. El técnico tiene culpa en otros aspectos, la Federación Salvadoreña tiene culpa en otros aspectos, y la misma afición, por no haber exigido, es la más culpable, porque lo que ya te expliqué, ¿verdad? Al inicio, y que ya resulta ser inicuo el seguir ahondando dentro de esa situación. Ahora, México tiene una cantidad de jugadores, Víctor, que han sido formados desde chiquitos. Desde chiquitos ellos jugaban con Leo Messi, jugaban en contra de Ronaldinho Gaucho, y jugar a estas alturas es lo más normal con estrellas. No se despeinan. No se despeinan, y jugar a estas alturas con jugadores de la clase mundial, como por ejemplo Suárez, ex del Barcelona, jugar con Diego Forlán, contra Diego Forlán, jugar contra los hermanos de Boer, jugar contra Higuita, jugar contra Valderrama el pibe, jugar es lo más normal. Y juegan de tú a tú sin ningún problema. Eso es parte del profesionalismo, pero tú los venís formando. ¿Qué es lo que hacen muchos jugadores de esos? Conocieron una pelota a los 16, 15 años de edad.
¿Qué es lo que hacen después? Ir a vender carros Pero usados. me acuerdo, ¿Qué es lo que hacen después? Y eso es loable, pero no han tenido una formación Sergio, como sí tienen muchos jugadores de FESA. Jorge Bajaya en el país. ¿Y qué es lo que él ha tratado de hacer? Pero es una sola escuela a nivel nacional, Víctor. Entonces, aquí hay una responsabilidad compartida. Me acuerdo cuando vino aquel técnico yugoslavo Milovan Jorić. Ay, cómo se quejaban. Pero se quejaban los jugadores. Ay, y el técnico. Los trata como que es el cuartel. Ay, sí, ay, muy feo, Sí, se me queda viendo. sí. Uy, cómo me mira, eso no puede ser posible. Metían los entrenamientos hasta doble entrenamientos al día, Milovan Jorić, porque él lo veía como un pater familia a los jugadores y les exigía. Mira qué clase de selección la que tuvimos con Milovan Y Jorić. tú que has estado en Europa, sabes cómo entrena el Real Madrid, Barcelona. De la misma forma. De la misma De forma. la misma manera. De la escuela yugoslava. De la misma manera. Y no lloran. Bueno, ellos han tenido muchísimo, tanto el Barcelona como el Real Madrid, por años han tenido tanto jugadores yugoslavos como entrenadores yugoslavos. Estuvo Davor Šuker, Pedra Mijatovic, Dejan Savicevic, Dusan Dragovic, el técnico, o sea, han tenido un montón, Dimitar Berbatov, el búlgaro, Christos Stoichkov, y entonces aquí tú lo ves, ay no, que quieren andar en chancletas aquí los jugadores. Adidas, Nike. Ay no, muy feo, mucho me exige. Y Cansado. no para eso son jugadores, pues. Claro, pero es parte del profesionalismo, Víctor. Y aquí ya te dije, aquí hay una responsabilidad. Mira cómo conectó. Le metió aire, pum, de primera instancia, como venía, agarró la pelota y mira, esto, pum, la agarró en el aire. ¿Dónde están los Se centrales? la pasaron. ¿Dónde están los centrales incomodando? Le pegó a placer, soberbio, pero ahí va corriendo el otro delantero ya a buscar el gol después del remate, va. 2 contra 1, mira cómo asfixiaban, va para adelante, el jugador mexicano, te lo voy a narrar, va comiendo terreno por el sector de la derecha, hace la individual, pum, llegó a cerrar la pinza el jugador mexicano, ese pudo haber sido el tercero. El tercero. ¿Dónde estaba? Mira cómo le ganó la espalda, mira Víctor, ahí lo vas a ver en perspectiva, mira, el defensa le pasó por detrás, tiró besitos, mandó dulces, mandó carta, telegrama. Clase. Y le ganó la defensa ¿a quién? Al jugador selección nacional con el número 3. La mampara humana, tiro libre, el cancerbero, ve al jugador mexicano, pum, para adentro, arriba, casi el cuarto gol. A tu criterio. Mira tiene ahí, que hacer- 3 dedos, parte interna del botín, mira. Uy, ahí va cerrando la comba, el efecto que le puso. A tu criterio tiene que seguir Hugo Pérez. Hugo Pérez debe de seguir, pero bajo otras condiciones. Número 1 y número 2. Va, te lo voy a decir desde ya. Estamos en el 2022. Más 4 años. ¿Cuánto es, Víctor? 2026. Al otro mundial no vamos a ir Hay que tampoco. apostarle al 2030. Desde ya se lo estoy diciendo. En 4 años tú no articulas una camada de jugadores que se le vayan a ir a parar a México. Pero ¿dónde están las Porque sub-21, México, sub-17 El Salvador? esta selección de México, lleva más de 15 años preparándose para esto. ¿Y El Salvador? ¿Dónde está la sub-17? El Tata Sub-21. Martino, Memo Ochoa. ¿Hay en El Salvador, Sergio? No hay, Víctor, no hay verdaderos Esas procesos. debían de estar ya. Aquí es aquel programa que decía Verónica Castro, esta noche se improvisa. Así se llama. Así improvisamos todo. Así se improvisa la política en el país, así se improvisan los partidos políticos, así se improvisan las leyes, así se improvisa el fútbol. Va. Por ética debía renunciar la Federación Salvadoreña. Pero Es todos en bandada. Es que lo que pasa, Víctor, es que ¿para qué va a renunciar la Federación Salvadoreña? Para que lleguen otros igual o peor que ellos. Hazte para allá, papito, para que yo me ¿Qué sienta. tenemos que hacer? ¿Ah? ¿Qué hay que hacer? Lo que pasa es que, mira, primero tenés que sacar a todos los delincuentes. Nunca, entonces. Nunca va. Estamos igual que la política. Ay. No, es que el fútbol es político. es que el fútbol es política. Y cuando tú ves a la Federación Salvadoreña de Fútbol, es una mini asamblea legislativa. Y gracias a Dios que Espérame, la mini La asamblea. Mini asamblea legislativa. aprietan botones también. Sí, de antes o de ahora y de antes, señores. Si ahora son peores que los de antes. Y entonces, no le decían antes dipurratas, pues. Y no ves que los mismos estos hacen cosas peores que los que hacían antes. Sí. Y la gente aplaudiendo. Entonces, por eso te digo, a los salvadoreños les encantan que les metan, no 1, 2, donde sabe, argumentos. Y están aplaudiendo y están felices. Tenemos Sí. que iniciar un proceso real. Bueno, este gobierno, esta eliminatoria es un fracaso de este gobierno. Y si hubiéramos Este clasificado. gobierno lleva 3 años en el Sí, poder.
¿Qué canchas de fútbol te hizo? ¿Cuál fue la ayuda adicional que le ha dado a la Federación Salvadoreña? Pero sí el presidente actual, al igual que como hizo Funes, Saca y todo, fueron a ver a la selección en campaña con la camisa de la Federación Salvadoreña. ¿No te acordás? Sí. Y ahora ya no llegan al estadio, porque la última vez que alguien llegó presidente de un órgano de Estado, le empezaron a silbar la vieja que estaba allá arriba. Ya no llegaron. ¿No viste ese video? Sí, ya no llegaron. ¿No? Se corrieron. Y entonces, este fracaso de la selección salvadoreña es fracaso de la actual presidencia. Pero también es un fracaso. De la República del Es Salvador, un fracaso del pueblo salvadoreño también. Por supuesto. Porque aplaude todo. No, ya te dije a vos que es una responsabilidad compartida. Sí. Y ahora le van a decir que va a seguir Hugo Pérez, pero que en el 2026 sí vamos a ir al Mundial y la gente ya se le olvidó la goleada con un balde de cerveza y empiezan a pensar en el 2026. Tal vez están preparando en un estadio que iban a hacer los chinos, no sé a dónde, Eso quizás es paja, ahí va a ser el Víctor. proceso. Eso es lo que le gusta a la mapachada que le digan. Y que la mazacuatada es la que aplaude, Víctor. Por eso te digo, los políticos saben qué es lo que le tienen que decir a los salvadoreños. Y los políticos saben dónde apretar el botón para que el Y salvadoreño... los pseudos periodistas tienen que ya no hablar de fútbol, porque le dan paja a la gente. ¿Los qué me dijiste? ¿Los qué? Pseudos. Esos que están ahí No sé por qué me pica la dándole mano. paja al pueblo, No sé a la por qué me- afición. no sé por qué me pica la mano. No sé por qué me pica la mano. Y la ¿Verdad? gente aplaudiendo. Sí. Es que la gente es, ay, Víctor el salvadoreño, de verdad, que se gradúa, ay, mi pueblo perece por Ya van falta a de haber varios conocimiento. políticos buscando ser miembros de la federación. Y que a la misma vez ser de la asamblea. ¿Para qué? Para tener sus propios tentáculos. ¿Por qué, Víctor? Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el Canal 4 y trabajaba en la Fiscalía. ¿Hace cuánto fue eso? Hace 20 años, Víctor. Y te estoy narrando lo mismo hace 20 años. Y hace 40 años te puedo narrar lo mismo, Víctor, que hace 40 años. ¿Qué es lo que yo veía en la Fiscalía? ¿A quién procesamos nosotros en la Fiscalía? Yo estaba entre las unidades especiales donde yo estuve, tráfico ilegal de personas. Nosotros procesamos a dueños de equipos de fútbol, que eran equipos de fútbol fronterizos. Así como el Vista Hermosa, el Bueno, Metapán. tú acabas de mencionar. El Metapán, ¿relacionado a quién? Ha sido relacionado a diferentes Sí. actividades en contra de la ley narcóticos, ¿o no han sido Sí. así? ¿Cierto? Sí. Al cartel de Texas y todo. Ha sido relacionado por diferentes investigaciones. Va. El dueño del Vista Hermosa, relacionado al tráfico de personas. Y el hermano del dueño del Vista Hermosa, relacionado al tema de las drogas. ¿No te acordás de eso? Que hasta le quitaron el estadio, Sí. porque lo habían supuestamente construido con el tema de las drogas. ¿No te acordás de eso? Va. ¿Y el Vista Hermosa dónde está? Ubicado. Era una colonia. ¿De dónde? De Gotera. ¿Y de Gotera dónde está? En Morazán. Y Morazán no es fronterizo. No colinda con la Unión. ¿Ah? Va. Sigamos adelante. Marcelino Inver de la Unión, ¿a dónde está? Fronterizo. Fronterizo. Va, sigamos. El Sergio Torres Rivera de Usulután no tiene salida al mar. No llegan lanchas ahí, Víctor. Yo no sé si usted me está entendiendo, papito rico, cosita más chula, que a usted le miran la cara de estúpido a cada rato y usted solo pelando los dientes y viene otro nada más con diferentes nombres y lo vuelven a subir a la voladora. Diferentes camisas. Ah, y usted todavía le pegan una gran violada y al final, ¿sabes cuál es el mejor ejemplo? Pero no el más feliz, el más ilustrativo del pueblo salvadoreño, de la afición, es que a usted es aquel que le pega la gran violada en el callejón sin salida y al final le pide el número de teléfono al violador Sí. para que se lo siga violando. Lo después. vuelva- Eso lo llame. es el mejor ejemplo que yo te puedo decir. Y eso sucede en la política. Eso sucede en el fútbol. Ese es el mejor ejemplo que yo te puedo decir. ¿Ah? Le pegan una gran violada a 5 hombres y al final le termina pidiendo el número de teléfono para que lo sigan violando porque le gustó. Eso es la mejor descripción literal del salvadoreño. Increíble, Víctor. Lamentable. Sigamos adelante. ¿Qué es lo que yo vi allá? Nosotros procesamos a un representante del Chalatenango que después se hizo diputado. Todos estos, después saltan a un partido político. Solo ocupan el fútbol para eso, porque la mapachada llega al partido. Recuerdo una vez en un estadio de fútbol, Víctor, estaba mi amigo Hernán Carrasco y Jaime Vilanova.
Don Hernán acaba de cumplir 99 99 años, felicidades, Sí. felicidades para Hernán Carrasco, tremenda papá. Al hijo lo requiero muchísimo, él lo sabe, Hernán Carrasco. De hecho, hablamos esta semana por diferentes razones. He entrevistado muchísimas veces a don Hernán Carrasco Vivanco. Gran Él fue jugadorazo, el director gran técnico, maestro. por supuesto. Él fue el director técnico de la orquesta aliancista, aquella que superó al Santos de Pelé. Él fue técnico del cuadro Atlético Marte. Recuerdo aquel partido de fútbol donde mi padre estaba en el Atlético Marte, estuvo entre el Águila y el Atlético Marte. De hecho, fue contratado mi padre para subir a la primera división a Luis Ángel Firpo, porque somos originarios, el cuadro Manudo Ultralempino, nosotros somos originarios de Usulután, Santa Elena, y con 2 goles de Sergio Méndez, mi padre subió Luis Ángel Firpo a la primera división. Y mi padre jugó en el Atlético Marte, donde jugaron contra el Santos de Pelé. Con el Santos de Pelé en el Estadio La Revolución en Panamá, donde ahora se llama Rommel Fernández, aquel jugador del Tenerife que murió en un accidente de tránsito. Hernán Carrasco fue el que llevó a la selección, no llevó a la selección, ese fue Goyo Bundio del 70, pero él dirigió en el Mundial del 70 a la selección salvadoreña, donde estuvo mi padre, Sergio Méndez, el Tabudo, y una gran cantidad de jugadores luminarios tremenda en la selección del 70, solo para que tengamos una idea de los jugadorazos que habían. Estaba en aquel entonces Jaime el Potro Portillo, estaba Ninón Osorio, Pechuga Villalta, el Ruso Quintanilla, Gualberto el Pulpo Fernández, la Araña Magaña, que tuvo el mote de Araña Magaña porque se enfrentaron contra Rusia, Irán Yashin, la Araña Negra. Estaba Sergio Méndez, centro delantero. Estaba también, por supuesto, Mon Martínez, Pipo Rodríguez. Estaban jugadorazos como Chama Mariona, espectaculares, jugadorazos tremendos. ¿Qué tenían Jugaban esos del tú a jugadores, tú. Sergio, con los de ahora? Tenían formación, número 1, desde pequeños, porque jugaban, recordemos que Oriente fue el granero o de esa camada de jugadores que tuvo. Bueno, yo recuerdo que la escuela, o no lo quiero decir tan peyorativamente, pero aquel clásico de Dragón, Club Deportivo Dragón contra Águila, wow, era un clásico, y Dragón era el que le proveía de jugadores y al Águila. comprobado, me acuerdo aquel equipo que fue exitoso, santiagueño. Ah, claro, con también aquel de Chachamba Oriente. Quinteros. La Y que todos fueron a la selección, 9 era el jugadores. otro equipo también de la zona oriental de Santa Elena, de Usulután, del otro No, pero lado. cuando tú hablas que es un granero, si solo de ahí salieron 11 para la selección salvadoreña, España 82. Sí, eran jugadores que se hicieron Sí. y se formaron del interior y eran grandes jugadores. Lo que te quiero comentar de todo esto, básicamente, Víctor, es por qué yo menciono lo de la fiscalía. Recuerdo a Hernán Carrasco y Jaime Vilanova. Yo estaba en el terreno de juego y le digo, Jaime Vilanova, Hernán Carrasco, si alguna vez lo vean, pregúntenle, ¿de cuánto fue la taquilla? Sergio, ahorita te averiguamos, era el medio tiempo. La taquilla fueron de $250,000. Dios mío. Si no habían ni más de 30 personas en el estadio, Víctor. ¿Y dónde si salió eso, ese dinero? si eso no es lavado de dinero, ocupan los partidos de fútbol y los equipos para eso. Ahora entiende por qué no vamos a salir adelante. Porque la culpable es la afición ¿De dónde salió ese salvadoreña, dinero? que se va a comer un hot dog al estadio con una cerveza y no va más allá. Yo recuerdo una vez, Víctor, que yo estaba narrando un partido de fútbol y por error bajé yo a un camerino y en eso me dice un jugador, no, salió decepcionado. ¿Qué pasó? No, hombre, ya llegó el dueño del equipo a decirnos que no ganemos la final, que la perdamos. ¿Y eso por qué? No, no se vale así, me dijo. ¿Qué pasó, brother? No, no se vale. Dice el dueño del equipo que a él no le interesa ganar la final, que ya llegó a la final y que con eso es suficiente. ¿Pero y por qué? No, porque se van a repartir la taquilla. Y si él gana la final, le van a dar un trofeo, pero va a tener que darle premios. Y él lo que necesita es dinero para pagar la planilla. ¿Quieres otro ejemplo, Víctor, de lo que es el fútbol salvadoreño? Te estoy diciendo hace 20 y tantos años, donde yo lo viví, a mí no me contaron. ¿Ah? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que ahí ocupaban precisamente el cuadro fronterizo porque está en la frontera. Y si tú sos pollero, ¿qué querés? Pasar a la gente en la frontera. Sí. Y si tú sos contrabandista, ¿qué querés? Pasar en la frontera. Y si sos alcalde de ese pueblo que pega con la frontera, ¿entendés, Víctor, sí, lo que le estamos diciendo al pueblo salvadoreño?
Y la gente no entiende, Víctor, porque no le encanta que le metan uno, le encanta que le metan dos argumentos. Sergio, ¿Ah? Y dentro de 10 años y 20 años nos vamos a ver y vamos a estar hablando que es lo mismo. Porque la gente, el pueblo salvadoreño solamente lo único que quiere es que los demás le resuelvan los problemas, sí, Víctor. quiere que todo le llegue a la casa. Y le encanta que le den argumentos. De eso estoy hablando. Están Cuando esperando digo ya, uno, dos, son argumentos. Y en, no es nada más. este momento de crisis están esperando que llegue otro político, solo se cambie de camisa. Y ya va a llegar con la esperanza diferente para ellos. nombre. Sí, ya va a llegar con... Yo no sé qué es lo que pasan con los políticos, Víctor, que yo lo vi muy de cerca cuando yo trabajaba en instituciones. Víctor, solo les dan un cargo, porque yo he visto amigos, gente en este gobierno y en anteriores, donde simple y sencillamente ya cambian de teléfono, se ponen en gelatina, Ya no te contestan. empiezan a caminar como que están escaldados, Víctor. ¿No lo has visto? No te contestan. Empiezan a caminar como que ya están escaldados. Señores, hay que tener una humildad, por el amor de Dios, hombre. ¿Ah? Ya tienen hasta amantes y los he visto yo en los púlpitos, en mi iglesia. Víctor, yo no sé qué les pasa. Quieren cambiar carro y hasta quieren cambiar a la mujer, porque la mujer ya está vieja también. Sí. Cuando la mujer le dio y está vieja, ya no es carnita fresca, porque le dio 3, 4 hijos, Víctor. Yo no entiendo, Víctor, cómo yo veo pastores, cualquier parecido es coincidencia, que ya en la actualidad y en el pasado ocupan el púlpito no para hablar de Dios, sino que parece que es un mitin político a favor de políticos en la actualidad. Yo no sé qué es lo... Víctor, pastores se van a ir a quemar al infierno. Pero ahí y se están llevando a sus ovejas. Pero la congregación también está parte del pueblo, aplaudiendo. Víctor, ¿sí? Cuando en ese momento debes de dar la vuelta y dejar esa iglesia sola por payaso. Sí. Víctor, yo no entiendo. Yo he visto pastores y líderes religiosos de diferentes denominaciones religiosas en el pasado, actual y ahorita, Víctor, y que en púlpitos hablando bien de un presidente. Sí, lo he visto. Víctor, por el amor de Dios. Hoy vas a predicar. Esa no es la palabra de Dios, ese no es el mandato. Víctor, ese no es el mandato que Dios dio. Él vino a confrontar a los políticos, Jesús. Fue el primer muerto político, Jesús. Y lo querían crucificar. Los judíos lo andaban de Judea, por eso es que él no entraba a Judea. Y cuando llegaba para que no lo vieran, Víctor, porque lo querían matar, pero nadie lo podía detener. Y él dice, nadie me puede detener porque no ha llegado mi momento. Una vez lo agarraron y lo iban a ir a tirar a un precipicio. En ese momento él con autoridad dio la vuelta y pasó en medio de todos. Señores, lo que ustedes están haciendo, líderes religiosos en la actualidad, es lo mismo que hizo Anás y Caifás. Jugaron política. Hay líderes religiosos que hasta el diablo se persina, Víctor, con ellos. Hasta el diablo se les persina. Ustedes tienen una incidencia en el imaginario colectivo para poder influir cosas buenas, espérate, no para estar hablando mitines. Me pica aquí como vos decís. Claro, si no es de choto, nadie se acuesta sin cenar. Víctor, eso a mí de verdad y eso me frustra, me molesta. Va para el infierno. Víctor. Él y toda la congregación, porque él se los está pasando llevando. Tú sabes, Víctor, que Dios dice que te va a pedir cuentas a ti, sí, pero cuando tú sos un líder religioso te va a pedir cuentas por cada uno. Mejor no me hubieras conocido, dice también la Biblia. ¿Vas a predicar Voy a predicar este domingo y voy a hablar. ¿Vas a hablar en esta predicación de este tema, sí, que estamos hablando ahorita? Fíjate que el tema a desarrollar este domingo es acerca de la parte que habla la Biblia y que es muy importante, que es el ayuno y la oración. Y te voy a explicar, voy a dar una pequeña probadita de lo que se va a tratar esto. Por supuesto, la prédica usted la puede ver en tu Onda Club también. Club, claro, eso iba a decir. Una radio a tu estilo, usted la puede ver y escuchar también, por supuesto. Y cuando digo ver es porque el video se sube a las diferentes redes sociales de tu Onda Club para la gloria y honra de Dios, no para la satisfacción de su servidor. Y fíjate que el ayuno y oración, que yo lo he practicado y que a mí nadie me ha contado, al igual que el diezmo, yo lo he practicado como dice Malaquías, probadme en esto y abriré las ventanas del cielo hasta que sobre y abunde. Y habla del destructor también, habla del destructor
y dice, me estás robando a mí. Y que yo lo practico y he visto, wow, tremendamente esas bendiciones en mi vida. Es un arma tan importante porque lo que sucede es que tú estás menguando a los placeres de tu cuerpo. ¿Qué es un placer? Comer es un placer. Beber es otro placer. Te vas a tomar una limonada, a beber una limonada, te vas a beber una Coca-Cola, es un placer. Tú te estás limitando. ¿Para qué? Para que el espíritu pueda crecer. Es una herramienta que tú la ocupas en el mundo espiritual precisamente para en el momento en que tú le estás pidiendo algo a Dios. Y yo lo he vivido. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted también. La oración es otra herramienta importantísima porque si tú querés que Dios te hable, lee la palabra de Dios. Y si tú le querés hablar a Dios, ora con Él. Dobla rodillas. Si tú querés que Dios te hable, lee la palabra y te va a hablar. Si tú querés hablar con papá, dobla rodillas y ora. La oración es el conducto directo con Dios para que tú le puedas decir y contar cosas a Dios. Él ya la sabe. Sí. Dios sabe lo que vos le vas a pedir, pero Él quiere que tú se lo pidas. Sí. Papá ya sabe lo que tú necesitas y te lo va a dar. Te lo va a dar en el momento que Él crea oportuno, porque Él no te va a dar algo que te vaya a dañar. Ejemplo, tú le estás pidiendo a papá que te dé un carro, una moto, un rancho en el mar, que te dé salud, pero papá no te va a dar ese rancho, esa moto. Si no se lo pide. Si tú no lo pedís, pero tampoco, si tú se lo pedís, no te lo va a dar hasta que Él crea que tú estás preparado para eso. Porque papá no te va a dar a ti esa moto, porque cuando tú la tengas, ya no vas a ir al púlpito. Sí. Entonces Él no te va a dar algo para dañarte. Él no te va a dar salud, que tú le estás pidiendo, para que tú volvás con tu amante. Él no te va a dar salud para que tú volvás a trasnochar y andar tomando. Él no te va a dar la salud que tú le estás pidiendo. Él te va a dar un carro para que después de la iglesia tú traslades a gente. O que lleves a gente a la iglesia. Pero no te va a dar el carro para que tú andes trasnochando y bebiendo. Y dejando a tus hijos tirados y a tu esposa por irte con la amante. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Muchísimas gracias, Víctor. Sergio, un placer esta tarde nuevamente, un viernes 1 de abril. Esa reflexión que has hecho, pero lo que más me sorprende, Sergio, y sí lo he visto, esos pastores, increíble. Mejor debían de buscar un escaño político, un puesto, una alcaldía y dejen la iglesia mejor. No, bueno, por eso... Es para otro tema. Lo que pasa es que ellos no quieren soltar una canasta de los huevos ni la otra, porque precisamente ahí están haciendo buenos negocios. Ojo, cuando a Cristo le preguntan que Él llega a darle vuelta a las cosas que estaban dentro, esto me lo dijeron y me lo dijo un empresario hace 3 semanas, Víctor, y me dijo, estábamos hablando nosotros acerca de que le habían quitado los buses a Catalino Miranda. Y él me dijo, bueno, pero a Jesús también le hicieron eso. Él llegó al templo a darle vuelta a las cosas. ¿Por qué lo llegó a hacer? Dios mío, dije yo. Cuando me dijo eso, yo dije, wow, Padre. Él llegó ¿a dónde? A la casa de Dios, propiedad privada. ¿De quién es la casa de Dios? De su papá. Sí. Entonces él lo pudo haber hecho. Sí. Cuando me dijo, Dios mío, dije yo. Padre, la aseveración. Llévatelo rápido. Lo que te quiero decir con todo esto, Víctor, es que cuando nosotros vemos a un pastor que anda en todo esto, en los placeres de la vida, le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿qué estás haciendo? Yo ando en los negocios de mi Padre, ¿sí? Pero los pastores andan en sus propios negocios. Gracias, Víctor. Gracias, Sergio. Los espero el próximo viernes, pero lo más importante siempre, si Diosito lindo lo permite. Muchísimas gracias. Bendiciones.